El viento aullaba sobre el territorio árido como un lamento antiguo, desgarrando el alma misma del desierto alto. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Era una noche que no perdonaba ni a bestias ni a hombres. Una de esas donde los fantasmas del pasado parecían andar sueltos entre las piedras. Para Rannick Hollowend, ranchero de manos endurecidas y corazón curtido por la pérdida, solo era otra tormenta más por resistir. Pero entonces, entre el bramido del viento, se coló un sonido diferente, apenas un susurro ahogado, un lamento, débil y desesperado. No era un ternero perdido lo que lo esperaba, sino una figura encogida bajo la escasa protección de unas rocas. Una mujer temblorosa, envuelta en una manta desgastada y empapada. Su voz era apenas un hilo entre la lluvia, un ruego que se le quedaría grabado en la memoria. Por favor, no me toque. La lluvia caía como cortinas pesadas, convirtiendo los arroyos en ríos revueltos y la tierra dura del rancho en un barrial resbaloso y traicionero. Rannick se inclinó contra el viento, el sombrero calado bajo, el cuello de su abrigo encerado alzado para cortar el frío que se colaba hasta los huesos. Todo en él le gritaba que debía estar en casa, junto a la estufa de hierro fundido. Pero los mugidos de un becerro separado de su madre lo habían sacado del calor de su cabaña silenciosa. Estaba acostumbrado a la soledad. Desde la muerte de Elira, su esposa, hacía 5 años, la casa y el corazón de Rannick se habían vuelto huecos, y el viento encontraba siempre la forma de entrar en ambos cuando más dolía. Había encontrado al becerro empapado y aterido, guiándolo de vuelta al establo cuando escuchó el primer sonido. No era un animal, era otra cosa, casi robada por la tormenta. Se detuvo, ladeando la cabeza. Allí estaba de nuevo, más cerca esta vez. Amarrando al becerro a un poste, desenvainó su colt. En estas tierras, alguien afuera con un clima así, o estaba desesperado, o era peligroso. Caminó con cautela hacia una formación de rocas areniscas, único refugio en ese tramo de su rancho. Allí, en una hendidura apenas mayor que un hueco de coyote, la vio. Calico embarrado, el cabello negro pegado a la cara por la lluvia. La manta que la cubría era tan delgada como una hoja de otoño. No parecía una amenaza. Se asemejaba más bien a un pajarito con el ala rota. ¿Se encuentra bien?, gritó Rannick, su voz apenas superando el rugido del cielo. La mujer alzó la cabeza de golpe. A la luz temblorosa del farol, Rannick vio unos ojos abiertos de par en par, con un terror que superaba al de la tormenta. Era la mirada de un animal acorralado. Tenía el rostro pálido, demacrado, y un moretón oscuro asomando en el pómulo. «No se acerque», gimió ella, la voz rota y quebrada. Intentó encogerse más en las piedras, como si pudiera fundirse con ellas. Rannick guardó su pistola lentamente, levantando ambas manos para mostrar que estaban vacías. «Tranquila. No voy a hacerle daño. Este es mi terreno. Pero si se queda aquí, no va a sobrevivir la noche». Avanzó un paso, muy despacio. La luz del farol se deslizó sobre ella, revelando que su temblor no era solo por el frío, sino por un miedo crudo, visceral. «Mi rancho está justo al otro lado de esa loma. Hay un establo seco, con paja caliente». Extendió la mano hacia ella. «Vamos, no tiene que pasar por esto sola». Ella miró su mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos parpadearon, no hacia él, sino hacia la oscuridad detrás de él, como si temiera que algo o alguien la estuviera siguiendo. «Por favor», susurró con un sollozo ahogado. «No me toque». Aquellas palabras, tan llenas de heridas viejas, lo detuvieron en seco. No eran una petición, eran una reacción aprendida, un reflejo de alguien que conocía el dolor. Rannick había visto ese mismo miedo en caballos maltratados, los que se encogían al menor roce. Bajó lentamente la mano.
Está bien. No la tocaré. Pero no puede quedarse aquí. Pensó un momento. ¿Puede caminar? Ella asintió con un gesto torpe. Él señaló una luz distante. ¿Ve esa lámpara? Es el establo. Yo iré delante. Usted sígame. Sin mirar atrás, comenzó a andar, el farol oscilando en su mano y proyectando sombras temblorosas en el barro. Los pasos de ella sonaban inseguros detrás de él, las botas viejas chapoteando en el lodo. Fue el camino más lento que jamás recorrió por sus tierras. Al llegar al establo, el aire cálido y el aroma a heno, cuero y animal lo envolvieron como un abrazo. Colgó el farol de un gancho, su luz una tregua contra el caos exterior. Señaló un rincón con heno seco. Puede acostarse ahí. En esa caja hay mantas viejas de caballo, pero están limpias. Ella se deslizó hacia el rincón como una zorra temerosa. Se acurrucó, aferrándose a la manta húmeda, los dientes castañando. Debe quitarse la ropa mojada, dijo Rannick con suavidad. Puede enfermarse. Los ojos de la mujer se agrandaron con nuevo pánico. Espere, dijo él, adivinando su reacción. Fue al cuarto de aperos y volvió con una manta gruesa de lana que usaba en los partos. También llenó una taza de hojalata con agua del tonel de lluvia. La colocó a unos 10 pasos de ella. Voy a la casa, traeré ropa seca, algo de Elira y comida. Dejaré todo aquí. No entraré en el rincón. Se lo prometo. Ella lo observó sin decir palabra, pero no protestó. Él asintió una vez y salió del establo, dejando la puerta entreabierta tras de sí. Colocó el paquete justo afuera del corral, a unos 3 metros de ella. Voy a la casa, dijo con voz suave. Traeré ropa seca, algo que perteneció a Elira. Y comida caliente. Lo dejaré aquí, no entraré. Te doy mi palabra. Ella lo observó con un rostro que no dejaba ver nada, como una máscara que escondía demasiadas cosas. Pero no dijo que no. Rannick asintió una vez más y salió, cerrando la pesada puerta del granero tras de sí, aunque la dejó entreabierta. Apenas una rendija para que entrara la luz. En su cabaña, el silencio parecía más hondo que nunca. Rebuscó en un baúl y encontró un vestido de lana sencillo y una bata gruesa de invierno que había sido de Elira Winlock. Al verlas, sintió ese pinchazo familiar que le atravesaba el pecho, esa punzada que nunca se iba del todo. Las dobló con cuidado junto a un par de calcetas gruesas. En la cocina, sirvió un poco del estofado de carne que todavía humeaba en la olla de hierro y envolvió un pedazo de pan en un paño limpio. Cuando volvió al granero, todo seguía igual. Ella no se había movido. La manta, el agua, el paquete, intactos. Dejó la comida y la ropa justo a su lado. Estaré en la casa si necesitas algo, murmuró, sabiendo que no tendría respuesta. La tormenta pasará al amanecer. Se detuvo un momento antes de salir. Volteó hacia ella. ¿Cómo debo llamarte, señora? Un largo silencio. Parecía que no contestaría. Pero desde las sombras llegó una voz pequeña, casi de niña. Seraya. Él asintió con respeto. Rannick Hollowend. La dejó ahí, envuelta en la paja, y volvió a su casa solitaria. Pero su mente ya no estaba tranquila. ¿Quién era Seraya Thorneville? ¿Qué clase de infierno había vivido para temer hasta una caricia? Una hora después, la inquietud lo venció. Se abotonó el abrigo otra vez y regresó al granero, sin hacer ruido. Empujó la puerta despacio. La luz del farol aún parpadeaba, tenue, pero viva. Ella dormía en la paja, hecha un ovillo pequeño. Ya no llevaba el vestido empapado. Se había puesto la bata de Elira. La manta gruesa la cubría casi por completo. El vestido mojado yacía arrugado en un rincón, el estofado a medio comer. Sintió un alivio que no esperaba. Dio un paso, solo uno, para cerciorarse de que todo estuviera bien. Y fue entonces cuando lo vio. La manta se había deslizado de su hombro mientras dormía.
A la luz tenue, algo brillaba sobre su piel, justo bajo el cuello de la bata. Una marca. No una simple señal de ganado. No era una inicial cualquiera. Era una letra K, ornamentada, con líneas afiladas y crueles, grabada en carne viva con intención de dejar huella para siempre. Rannick sintió que el estómago se le helaba. Él había visto hombres morir, cuerpos aplastados por la tierra y la pólvora, pero esa marca, allí en el silencio de su granero, era lo más vil que jamás había presenciado. Aquella no era solo una mujer que la tormenta le había traído, era alguien marcada, pertenecía a alguien, y ese alguien seguramente no era de los que renunciaban fácil. El miedo le subió por los huesos como un viento gélido. Amanecía. La tormenta se había ido, dejando el cielo limpio, teñido de rosado y gris. El aire olía a tierra lavada. Rannick no había dormido. La imagen de aquella K seguía ardiendo en su mente. Ya no era cuestión de caridad, era cuestión de refugio, y ofrecer refugio a veces es lo más peligroso. Cuando entró con una bandeja en las manos, Seraya estaba despierta, sentada en la paja, abrazada a la manta hasta el mentón, los ojos clavados en él. Seguía teniendo miedo, sí, pero ya no era el pánico salvaje de la noche anterior. Era una cautela cansada, vigilante. Colocó la bandeja donde la había dejado la vez pasada. «Buenos días, Seraya. El café está caliente». Ella no respondió, pero no apartó los ojos de la taza humeante. Rannick se alejó hasta un banco junto a la puerta. Se puso a remendar una correa de montar. Sus manos trabajaban sin prisa, en silencio, como si el cuero fuera una forma de hablar sin palabras. El caballo, Baltasar, resoplaba suave en el fondo. El sonido del cuero raspado llenaba el aire como un canto humilde de paciencia. Pasó un buen rato. Entonces escuchó un roce. Miró de reojo. Ella se había acercado un poco, moviéndose con lentitud, como si cada paso fuera una prueba. Tomó la taza con manos temblorosas y le dio un sorbo. Sus hombros se relajaron apenas el calor le bajó por el cuerpo. Unos minutos después, comió una galleta. La partió en trozos pequeños, como si no estuviera acostumbrada a comer de verdad. Así empezó su danza silenciosa. Durante 3 días, Rannick mantuvo la distancia. Le llevó comida, agua limpia, un recipiente para lavarse. Nunca cruzó la línea invisible que había trazado alrededor de su rincón. Le hablaba con voz baja, pausada. Le contaba sobre los caballos, la sequía que se avecinaba, el viejo nogal que resistía todos los inviernos. No le preguntaba nada, y jamás mencionó la marca. Al segundo día llegó Bram Viremont, su mano derecha, un viejo de pocas palabras y lealtad sin condiciones. Había estado en Prescott por provisiones, pero la tormenta lo había retrasado. Rannick lo apartó y le explicó la situación, sin entrar en detalles. Bram miró hacia el corral donde Seraya seguía sentada. Escupió tabaco en la tierra seca y masculló. «Parece una vagabunda. De 2 patas. Esas traen más problemas que los coyotes». «Ten cuidado con ella, Bram», dijo Rannick con firmeza. «Ha pasado por algo muy jodido». «No soy tonto, patrón». Y cumplió su palabra. No la incomodó. Solo le daba un leve asentimiento cada mañana antes de irse a trabajar. «Son los que más problemas traen», murmuró Bram Viremont con un gruñido áspero. «Pero lo entiendo, patrón. Trataré con cuidado». Y así fue. Cumplió su palabra como siempre lo había hecho. La presencia de Seraya Thornvale no fue para él más extraña que un gato callejero que decide quedarse. Cada mañana, al pasar frente a su rincón, le hacía un leve gesto con la cabeza, tosco pero respetuoso, antes de retomar sus labores. Al 4.º día, algo pequeño pero significativo cambió. Cuando Rannick Hollowend entró al granero, encontró a Seraya fuera del rincón, barriendo el suelo de tierra compacta con una escoba vieja que seguramente había encontrado arrinconada en algún lugar. Ese acto sencillo hablaba por sí solo. Ya no era solo una huésped.
Estaba reclamando un pedacito de ese lugar como si dijera, estoy viva, y tengo derecho a existir aquí. Aún se tensaba cuando él aparecía, pero no se escondía. Huele a más lluvia en camino, comentó Rannick con tono tranquilo. Seraya se detuvo, apoyándose levemente en el mango de la escoba. Sí, respondió con voz suave pero clara. Las nubes están más cargadas hacia el oeste. Era lo más que había dicho desde que pronunció su nombre aquella primera noche. Para Rannick, ese pequeño intercambio fue como abrir una puerta que llevaba tiempo cerrada. Esa misma tarde, trataba de curarle una herida en la pata a Baltasar, el caballo más viejo pero más fuerte del rancho. El animal, normalmente dócil, estaba inquieto, pateando y tirando la cabeza con impaciencia. Tranquilo, animalazo, masculló Rannick mientras intentaba aplicarle el ungüento sin perder el equilibrio. De repente, una mano pequeña y firme se extendió junto a él, sin tocarlo, pero acariciando con ternura el cuello del animal. Tranquilo, muchacho, susurró Seraya, con una dulzura que parecía venir de otro mundo. Baltasar agitó las orejas y soltó un resoplido largo, quedándose quieto como una estatua. Rannick terminó de curarlo sin problemas. Cuando alzó la mirada, ella seguía ahí, de pie, con la mano sobre el lomo del caballo. Por primera vez, en los ojos de ella no solo había miedo. Había algo más, una chispa compartida, un instante de entendimiento silencioso. Tienes buena mano con los caballos, dijo él con sinceridad. Mi padre los criaba, respondió ella bajando la vista. Aquella noche no comió dentro del rincón. Tomó su plato y se sentó en una bala de heno, aún manteniendo su distancia pero más cerca. El caparazón que la rodeaba empezaba a quebrarse, y dentro del pecho de Rannick brotaba algo que no sentía desde hacía años: esperanza. Él, que había aprendido a vivir en silencio, ahora sentía que su mundo no estaba tan vacío como creía. Aquella mujer rota despertaba algo que creía enterrado con el ira. Una semana después de su llegada, Seraya hizo algo que nadie esperaba. Cruzó la puerta de la casa. Rannick estaba en el porche, viendo el sol caer entre las mesetas lejanas, cuando escuchó el chirrido leve de la mosquitera. Al voltear, la vio allí, sosteniendo los platos vacíos de la cena. Llevaba uno de los viejos vestidos de Elira. Le quedaba suelto pero limpio. Se había peinado el cabello y sus mejillas ya no estaban tan pálidas. Lave estos, dijo alzando los platos. Gracias, Seraya, respondió él con voz baja. No tenías por qué hacerlo. Quiero ayudar. Sé cocinar y coser. No quiero ser una carga. No lo eres, afirmó él con firmeza, señalando la otra mecedora en el porche. Siéntate un rato. El atardecer por aquí es algo que vale la pena ver. Para su sorpresa, ella aceptó. Se sentó en el borde de la silla, rígida, pero no huyó. Se quedaron así, en silencio, viendo cómo el cielo se teñía de naranja, luego de violeta, sobre los riscos. Él vendrá a buscarme, dijo ella de pronto, tan bajo que casi no la oyó. Rannick apretó la madera del brazo de la mecedora. No hacía falta preguntar quién era él. Estamos lejos de todo por aquí, intentó tranquilizarla. Tiene recursos, contestó ella, temblando. Dinero. Hombres a los que paga para no rendirse. No suelta lo que es suyo. Lo que es suyo. No quién. La palabra le heló la sangre. Para ese hombre, ella no era una persona. Era propiedad. Aquí estás a salvo, Seraya, dijo Rannick, y sus palabras sonaban a promesa, aunque sabía que en estas tierras salvajes las promesas no bastaban. Ella lo miró. En sus ojos oscuros, en medio de la luz moribunda, algo se rompió. O tal vez algo nació, una semilla de confianza. Frágil, pero viva. Era hermoso y aterrador. Porque Rannick sabía que un hombre como ese no se detenía ante promesas. A kilómetros de allí,
En el polvoriento pueblo de Redemption Gulch, la vida seguía su ritmo lento. Una sola calle. Unos cuantos edificios de madera, la tienda general, el herrero, la cantina, la oficina del sheriff. Todo parecía girar con el calor seco del viento. Hasta que llegaron dos forasteros. Entraron en el salón Silver Buckle como si les perteneciera. No eran vaqueros cualquiera, no eran trotamundos ni buscavidas. Eran distintos. El más alto, con barba cuidada y ojos fríos, se presentó como Dren Marlowe. Su abrigo era caro, demasiado para ese calor. En su cadera colgaba una Remington con incrustaciones de plata, usada con la comodidad de quien la ha desenfundado más de una vez. A su lado, un gigante con cara de roca, Cos Redmow, puños como piedras y mirada vacía. Mientras Marlowe hablaba con voz tranquila, Cos bebía su whisky en silencio. Y en el aire flotaba la certeza de que habían venido por algo. O por alguien. Dren Marlowe no venía buscando trabajo. Venía con preguntas. Dejó caer $1 de plata sobre la barra del Silver Buckle y miró directamente al cantinero, un hombre de rostro curtido llamado Orrin Whitlock. ¿Ha pasado por aquí alguna mujer sola?, preguntó con voz sedosa, como cuero bien aceitado. Cabello oscuro, delgada. Podría parecer algo perdida. Orrin, que sabía todo lo que se cosía en un radio de 10 millas, negó con la cabeza sin dudar. No he visto a nadie así. Marlowe sonrió, pero la sonrisa nunca tocó sus ojos. Hizo girar la moneda en la barra con la punta de un dedo. Es la esposa de un hombre muy importante. El señor Varek Grimsall. Está enferma, ¿sabe? Se escapó en un arranque de confusión. El señor Grimsall está profundamente preocupado. Hay una buena recompensa para quien dé información que nos lleve a encontrarla sana y salva. El nombre de Varek Grimsall quedó flotando en el aire como un mal presagio. Incluso en un rincón tan aislado como Redemption Gulch, ese nombre tenía peso. Era un varón del norte, dueño de minas, ranchos, y, según se murmuraba, también de más de un político. Era temido por su riqueza y por su despiadada manera de actuar. Las palabras se esparcieron por el pueblo como fuego en pastizal seco. Bram Viremont las escuchó mientras compraba sal y harina en la tienda general. Vio a Marlowe y a Cos Redmow. Observó cómo miraban a todos, cómo se movían con la seguridad tranquila de un depredador. No dijo nada. Solo hizo sus compras, subió a su caballo y volvió al rancho Hollowend con un nudo apretado en el estómago. Encontró a Rannick clavando un poste nuevo en el corral. Seraya colgaba ropa en una cuerda que había atado entre dos álamos. En las últimas 2 semanas, ella se había ido integrando al ritmo del rancho. Cocinaba. Sus guisos superaban por mucho los platos simples de Rannick. Remendaba la ropa. Cultivaba hierbas cerca del porche. Y su presencia suave llenaba los vacíos de aquella casa que había permanecido tanto tiempo en silencio. Ya no tenía pánico en la mirada. Ahora lo que mostraba era cansancio profundo. Pero a veces sonreía. Apenas un gesto leve que bastaba para apretarle el pecho a Rannick. Bram desmontó y lo llamó aparte con tono bajo y urgente. «Problemas, patrón». En el pueblo. Le contó todo lo que había visto y oído. Mientras hablaba, Rannick miró a Seraya. Ella tarareaba una melodía suave mientras colgaba una camisa aún húmeda. Parecía tranquila, casi feliz. «Varek Grimsall», murmuró Rannick, sintiendo el sabor a ceniza en la lengua. Recordó la marca en su hombro. Todo encajó. «Están hablando de ella», confirmó Bram con gesto serio. «La llaman su esposa. Dicen que está mal de la cabeza». Los puños de Rannick se cerraron con fuerza. «Ella no está enferma, está aterrada. Y ofrecen una buena suma», añadió Bram. «Dinero suficiente para que los más honestos se vuelvan ciegos. Y ya sabemos que no todos nuestros vecinos son tan rectos». La implicación era clara. No tardaría en haber quien atara cabos. Alguien podría recordar haber visto a Rannick volver en plena tormenta.
Alguien podría empezar a hacerse preguntas sobre el humo que salía de una chimenea que llevaba años apagada. Esa noche, la paz frágil del rancho se rompió. Garron Pike, el sheriff del pueblo, cabalgó hasta allí. No era un héroe. Garron era un hombre práctico. Llevaba la placa porque era un trabajo estable, y mantenía el orden con una mezcla de autoridad cansada y entendimiento realista de la naturaleza humana. Rannick Hollowend saludó desde lo alto del caballo. Rannick salió al patio dejando la herramienta a un lado. He oído que hay unos hombres en el pueblo, tipos bien vestidos, haciendo preguntas. Ya me llegó el rumor, respondió Rannick, poniéndose a la defensiva. Están buscando a una mujer. Dicen que pertenece a Varek Grimsoul. Los ojos del sheriff se desviaron hacia la casa. Una luz encendida en la ventana rompía la oscuridad del interior. «Un hombre podría pensar», dijo Garron, bajando un poco la voz, «que siendo viudo desde hace 5 años. Llama la atención comprar más harina y telas de lo necesario para un solo hombre. ¿Eso es una acusación, Pike?» «Es una observación», corrigió el sheriff. «Y una advertencia. Esos dos, Marlowe y Redmow, no son simples peones buscando a una extraviada. Son rastreadores profesionales. Lobos. Y Grimsoul», añadió con pesar, «es de esos hombres que no aceptan un no por respuesta. Tiene la ley en el bolsillo en 3 condados. Por suerte, este no es uno de ellos. Todavía. ¿Y qué se supone que haga yo?» Garron se quitó el sombrero, rascándose la frente. «Oficialmente, si estás escondiendo a una mujer casada, estás del lado equivocado de la ley. Para muchos jueces, una esposa es propiedad de su esposo». Hizo una pausa. Su mirada cambió ligeramente. «Extraoficialmente, conocí a Elira. Buena mujer. Y te conozco a ti, Rannick Hollowend. Eres terco como una mula, pero justo. Si tienes a alguien en tu casa, imagino que hay una razón de peso. Solo quiero que sepas que lo que se viene no es una riña de lindero. Es algo más grande. Y va a doler». Con eso, el sheriff dio media vuelta. Su caballo levantó una nube de polvo que se tragó el silencio. Rannick se quedó solo en el patio, mirando cómo el polvo caía de nuevo al suelo. Sabía que la ley no protegería a Seraya, que la opinión del pueblo, con el dinero de Grimsoul rondando, se pondría en su contra. Y sabía también que ya no había marcha atrás. Estaba solo. Rannick Hollowend caminó de regreso a la casa con los hombros caídos, cargando el peso de una decisión que ya no podía evitar. Podía decirle que se fuera, que huyera otra vez, lavarse las manos y seguir su vida de antes. O podía plantarse firme, convertir el rancho Hollowend en una trinchera y enfrentar la tormenta que se avecinaba. Abrió la puerta. Seraya Thorneville estaba junto a la estufa, con las manos enredadas en el delantal. Había escuchado la voz del sheriff. El miedo había regresado a sus ojos, crudo y directo, borrando de golpe todo el avance de las últimas semanas. «Ya me encontraron», susurró. No era una pregunta, era certeza. Rannick se dirigió sin palabras al estante donde colgaban sus armas. Tomó su Winchester, comprobando cada parte con precisión. Insertó una bala en la recámara. El chasquido del metal llenó la habitación como una línea trazada en la arena. Una línea que ahora rodeaba su tierra, su hogar, y a esa mujer. La sombra de la casa se había instalado entre ellos. No había marcha atrás. La visita del sheriff había destruido esa frágil ilusión de refugio. Sobre el rancho flotaba ahora una tensión espesa, como el aire antes de un vendaval. Cada ráfaga de viento parecía anunciar cascos lejanos. Cada sombra era sospecha. Seraya volvió a cerrarse, el mismo vacío triste en los ojos. Se movía por la casa como un alma en pena, sobresaltándose por cada crujido, cada rama que golpeaba la ventana. Sus manos no conocían descanso. Pero Rannick sabía que las armas no bastaban. No contra un hombre como Varek Grimsoul. Necesitaba algo más fuerte que el plomo.
la verdad. La encontró en el granero, cepillando a Baltasar con movimientos bruscos. El caballo, inquieto por su nerviosismo, resoplaba sin dejarse calmar. «Seraya», dijo Rannick suavemente, apenas por encima del susurro del viento en las vigas. Ella se congeló. No giró. «Dijiste que él no se detendría. Garron Pike me lo advirtió. Necesito saber por qué». ¿Es solo orgullo? ¿O hay algo más? No vienes huyendo solo como esposa. Para él no eres una persona, eres posesión. Ella seguía de espaldas, los hombros temblando. «No te voy a echar», continuó él firme con ternura. «Pero si voy a enfrentarme a ese demonio, no puedo hacerlo a ciegas. Tienes que confiar en mí». Ella se giró lentamente. Su rostro era una máscara pálida de sufrimiento, las lágrimas corriendo libres por sus mejillas. «¿Confiar?», repitió con amargura. «La última vez que confié en un hombre, me prometió seguridad, una vida tranquila. Me regaló una jaula dorada y un hierro al rojo vivo». Él dio un paso adelante, pero no la tocó. Se detuvo justo antes de invadir su espacio. «Yo no soy él». Esa frase, tan sencilla, tan verdadera, pareció flotar entre ambos como una semilla buscando tierra fértil. Ella lo miró, ahogada en sollozos silenciosos. Y entonces, el dique se rompió. La historia que había mantenido enterrada brotó como un torrente salvaje. No venía de una familia pobre. Su padre, Thorn Valehart, era un criador de caballos respetado. Pero el negocio se desplomó. Y entonces apareció Varek Grimsul, encantador, elegante, con promesas de rescate para la familia. A cambio de su mano. Parecía un cuento de hadas, pero el cuento se acabó en cuanto firmaron los votos. No quería una esposa, dijo con voz hueca. Quería una adquisición, un objeto bonito para mostrar en recepciones, algo que demostrara su estatus. Me anuló, me aisló, llenó la casa de sirvientes, pero yo era la más sola entre todos. Era cruel, pero meticuloso, jamás frente a otros. Todo ocurría tras puertas cerradas, palabras frías, un apretón de brazo. Encerrarme por un día completo por cosas ridículas. Miró sus manos, con la voz apenas audible. Me decía que yo le pertenecía. Cuerpo, alma. Hasta mis pensamientos eran suyos. Una noche lo desafié. Hablé con un senador sobre las condiciones miserables en sus minas. No sabía que era un secreto. Uno por el que pagaba para mantener enterrado. Esa noche, trató de decir, pero su voz se quebró. Llevó instintivamente la mano al omóplato. Rannick se tensó por completo. El fuego de la rabia fría subió por su pecho. Quería matarlo. Quería ver el imperio de Grimsul reducido a cenizas. «¿Pero por qué está tan desesperado por recuperarte?», insistió Rannick, respirando hondo, obligándose a pensar como estratega. Ese tipo de orgullo no basta para justificar enviar a alguien como Dren Marlowe. Seraya aspiró temblorosa. «Porque no solo huí, le quité algo. Algo que valora más que a mí, más que a cualquier cosa. Le robé su poder». Caminó hacia el viejo rincón donde había dormido las primeras noches. Se arrodilló, tanteó entre las grietas de la madera del muro y sacó un paquete envuelto en piel de aceite, bien escondido del mundo. Las manos de Seraya temblaban mientras desenvolvía el pequeño paquete de piel engrasada. Dentro, un cuaderno de cuero negro, encuadernado con esmero. Un libro de cuentas. «Esta es su verdadera vida», dijo, y por primera vez su voz tenía filo. «Lo encontré en una caja fuerte oculta en su despacho. Durante 3 años lo observé. Aprendí sus rutinas. Descubrí la combinación. Por eso me quería callada y obediente. Nunca imaginó que su posesión valiosa lo estuviera escuchando». Le tendió el libro a Rannick. Él lo abrió. Las páginas estaban llenas de una letra impecable y precisa. No eran solo registros financieros. Era un diario, de corrupción, nombres, fechas, cifras,
sobornos a funcionarios por concesiones de tierras, pagos a bandas para echar a colonos de sus propiedades, denuncias mineras falsas y hasta notas en clave que insinuaban accidentes arreglados para quienes se interponían en su camino. Un hombre saltó a la vista: Silas Cromer, el senador con quien Seraya había hablado. A su lado, una serie de pagos elevados y una anotación que helaba la sangre. T. Silencio, mina de Resilver Creek, asunto resuelto. Aquel libro era dinamita. No solo podía arruinar a Varek Grimsall, podía llevarlo a él y a una docena de hombres poderosos, a prisión o a la horca. «Cree que soy una mujer ignorante que robó su libreta por despecho», dijo ella. «No imagina que comprendo lo que contiene, pero tampoco puede arriesgarse. Necesita recuperarlo. Y necesita silenciarme. Para siempre». Rannick cerró el libro. El peso que sentía no era solo físico, era un arma, más poderosa que su Winchester, pero 100 veces más peligrosa de tener. Ahora lo entendía todo. Grimsall no estaba buscando a una esposa fugitiva, estaba cazando la prueba que podía acabar con su imperio. «¡Bram!», gritó Rannick desde el granero. «¡Rápido!». El viejo ranchero apareció en el umbral, alerta. «Silla tu caballo. Ve con Garron Pike. No le digas qué tenemos. Solo dile que el problema que temía ya está encima. Dile que los hombres de Grimsall se acercan. Y que tengo pruebas de que esto no es un simple asunto conyugal. Dile que venga, y venga listo». Bram miró el cuaderno en las manos de Rannick, luego el rostro de Seraya. Asintió una sola vez, con la mandíbula apretada, y se dirigió al establo sin decir palabra. Rannick volvió con Seraya y cuidadosamente volvió a envolver el libro. «Ya no estamos luchando por tu libertad, Seraya», dijo con voz baja y firme. «Estamos luchando por tu vida y por justicia. Para todos los que aparecen aquí». Por primera vez desde que la conoció, vio un destello en sus ojos. Una chispa. Algo indómito, algo que Varek Grimsall no había podido destruir. «Él me marcó como su propiedad», dijo ella con voz temblorosa, no de miedo, sino de rabia contenida. «Veamos cómo le va cuando su propiedad le prenda fuego a su castillo». Bram no llevaba ni una hora fuera cuando apareció la primera señal. No fue una emboscada, fue más sutil. Rannick, desde la buhardilla, vio un destello entre las rocas altas al este, un reflejo de metal, un catalejo. «Están aquí», dijo a Seraya, que abajo caminaba nerviosa por la sala. «Nos están observando. Son pacientes. Quieren ver quién entra, quién sale. Esperarán su momento». La espera era una tortura en sí misma. El sol quemaba la tierra. El rancho, tan conocido, ahora parecía hostil. Cada piedra podía esconder un tirador. Cada sombra era amenaza. Acorazaron las ventanas con muebles, dejando rendijas para vigilar y disparar. Rannick colocó la Winchester y una escopeta sobre la mesa, junto a varias cajas de cartuchos. Para su sorpresa, Seraya tomó la escopeta. Era pesada en sus manos, pero no vaciló. «Mi padre me enseñó a disparar», dijo, «para proteger a las gallinas de los zorros». Miró a Rannick. «Supongo que no hay mucha diferencia». La tarde se arrastró en un silencio tenso, roto solo por el zumbido de las moscas y el estruendo de sus propios corazones. Esperaron. Rannick sabía que los hombres de Grimsall esperarían al anochecer. La luz moribunda jugaría a su favor. Y no se equivocó. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las mesetas, alargando las sombras en el patio, se produjo el primer movimiento. 2 jinetes emergieron desde el este. Avanzaban despacio con paso firme. Eran Dren Marlowe y el gigantesco Cos Redmaw. Se detuvieron a unos 100 metros de la casa, fuera del alcance de una pistola. Dren desmontó. Su voz se alzó con claridad, tranquila y afilada como una navaja. «Rannick Hollowend», llamó. «Mi empleador, el señor Varek Grimsall, no tiene ningún conflicto con usted.
Solo venimos por su esposa, entréguela, y podrá seguir con su vida. Se lo doy, con mi palabra de caballero. Rannick se movió hacia la ventana, apoyando el rifle sobre la barricada improvisada. Tu palabra no vale ni la saliva con la que la pronuncias, gritó con furia contenida. Y ella no es propiedad de tu empleador. Vete ahora, o te sacaremos arrastrado. Dren Marlowe soltó una carcajada seca, sin alma. Elección insensata. El señor Varek Grimsoul no estará nada contento. Alzó la mano. Desde las rocas y hondonadas que rodeaban el rancho, emergieron 3 tiradores más, tomando posiciones. Estaban rodeados, 5 contra 2. «Esta es tu última oportunidad, Hollowend», gritó Marlowe. «Lárgate al infierno», rugió Rannick. La respuesta fue el fogonazo de un rifle desde lo alto del risco. El silbido de la bala se anticipó al estampido seco del disparo. La madera de la ventana estalló a centímetros de su cabeza. El asedio había comenzado. El mundo se transformó en un torbellino de ruido y fuego. Disparos desde todos los flancos. Las balas golpeaban los gruesos muros de troncos. Cristales estallaban. Astillas volaban por el aire. Rannick y Seraya se movían de ventana en ventana, disparando con cuidado, sin desperdiciar una sola bala. No intentaban ganar una batalla, solo sobrevivir. Hasta que Bram regresara con Garron Pike. «¡Agáchate!», gritó Rannick cuando una ráfaga sacudió el frente de la casa. Seraya era un pilar. Su miedo era real, palpable, pero lo canalizaba en una furia helada, precisa. Sostenía la escopeta con determinación sorprendente. Disparaba solo cuando algún hombre se atrevía demasiado. El retroceso le sacudía los brazos, pero no se detenía. Una hora después, Cos Redmaw hizo su jugada. Usando un bebedero como cobertura, el grandullón corrió hacia el granero. Rannick entendió su plan de inmediato: incendiarlo, obligarlos a salir con humo y fuego. «¡Lo tengo!», gritó, apuntando con su Winchester. El sol poniente brillaba en la frente sudorosa del atacante. Rannick disparó. El retroceso le sacudió el hombro. Cos soltó un gruñido y se tambaleó, agarrándose la pierna, pero alcanzó a ocultarse tras la esquina del granero. «Está herido, pero llegó al granero», gritó Rannick. Entonces se escuchó otro sonido, más angustiante. Los relinchos desesperados de los caballos. Baltasar. Iban a dañar a los animales para obligarlo a salir. Era cruel. Y muy calculado. «¡No!», murmuró Rannick. El instinto de proteger a sus bestias superó al sentido común, y en ese instante supo que había cometido un error. Salió corriendo desde la relativa seguridad de la casa, cruzando los 50 metros que lo separaban del establo. Un disparo sonó desde las rocas. Sintió un dolor abrasador atravesarle el hombro izquierdo. El impacto lo hizo girar, cayendo pesadamente al suelo. El rifle voló de sus manos. «¡Rannick!». El grito de Seraya fue puro terror. Él intentó levantarse, pero el brazo no le respondía. Todo giraba. La sangre le empapaba la camisa, caliente, viscosa. Desde el suelo, alcanzó a ver a Dren Marlowe, frío como una piedra, saliendo de su escondite. Apuntaba con su Remington. Ese era el final. Había fallado. Pero entonces, la escopeta rugió desde la puerta de la casa. El disparo levantó tierra a los pies de Marlowe, obligándolo a retroceder. Seraya estaba allí, de pie, expuesta, un torbellino de furia justa. Intentaba recargar la escopeta torpemente pero sin rendirse. Marlowe sonrió como una hiena. Apuntó hacia ella, y en ese instante, otro sonido se sumó al caos. Un galope, fuerte, múltiple, un estruendo que venía creciendo. Voces, una orden. «En nombre de la ley en este territorio, cesen el fuego, suelten las armas». Era Garron Pike. No venía solo. A sus espaldas, recortados contra la luz del ocaso, Bram Biremont y casi una docena de hombres del pueblo. Rancheros, comerciantes, todos armados y con rostros de piedra.
No eran un ejército, pero bastaban. El rostro de Marlowe se torció en una mueca rabiosa. Él y sus hombres estaban atrapados entre la casa y los refuerzos. Bajó el arma. Uno a uno, los tiradores levantaron las manos. Se rindieron. Bram fue el primero en alcanzar a Rannick, su rostro curtido lleno de preocupación. «Jefe, ¿dónde fue?» «El hombro», gimió Rannick. El dolor latía con fuerza. Buscó a Seraya con la mirada. Ella venía corriendo. Había soltado la escopeta. El rostro manchado de pólvora y lágrimas. Se arrodilló junto a él. Sus manos flotaban sobre la herida, temblorosas, temiendo tocarlo. «Estás vivo», susurró. Su voz, rota entre horror y alivio. Rannick miró más allá. Garron Pike estaba quitándole el arma a un Marlowe vencido. Lo habían logrado. Habían sobrevivido. Pero mientras la oscuridad se asentaba finalmente sobre el rancho Hollowend, Rannick sabía que aquello solo era una tregua momentánea. Los pistoleros habían caído. Pero el hombre que les pagaba, Varek Grimsoul, seguía allá afuera, y ese hombre no aceptaba la derrota con facilidad. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. El caos que siguió al tiroteo fue intenso, pero controlado. El sheriff Garron Pike, por lo general un hombre parco, se movía ahora con rapidez militar. Tenía bajo custodia a Dren Marlowe y a sus 4 hombres sobrevivientes. Cos Redmau yacía muerto tras el granero, desarmado y atado antes de exhalar su último aliento. Bram Biremont y 2 de los hombres del pueblo ya estaban con Rannick, cortando su camisa empapada en sangre para revisar la herida. La bala había atravesado su hombro sin tocar hueso. Había tenido suerte. Seraya Thornevale volvió con agua limpia y vendas. Sus manos se movían con firmeza y seguridad. El miedo que durante tanto tiempo había dominado su ser había sido consumido por el fuego de la resistencia. Lo que quedaba ahora era temple. Trabajó junto a Bram, limpiando la herida con manos suaves, pero decididas. Por primera vez, lo tocaba sin miedo. Un gesto que decía más que cualquier palabra. Garron Pike se acercó, su rostro serio bajo la luz del farol. «¿Estás bien, Hollowend?» «Sobreviviré», gruñó Rannick, apretando los dientes mientras Seraya ajustaba la venda. «Gracias a ti, Garron. No pensé que fueras de los que llega como caballería». El sheriff se encogió de hombros, pero había un destello de orgullo en sus ojos. Bram puede ser muy convincente. Además, cuando 5 hombres armados atacan un rancho, deja de ser asunto personal y se vuelve mi problema. Ahora dime la verdad, Hollowend. ¿Qué diablos es todo esto? Rannick miró a Seraya. Ella asintió. Entonces, con su brazo bueno, sacó el cuaderno envuelto en piel. Se lo entregó al sheriff. Garron lo desenvolvió. Al ver las columnas de nombres y cifras, sus cejas se alzaron. Pasó unas cuantas páginas y con cada línea su semblante se oscurecía. Se detuvo en una entrada. El nombre de Silas Crowmere estaba allí. A su lado, pagos considerables. Y una nota. Silencio. Derrumbe mina Resilver Creek. Asunto cerrado. Santa madre. Murmuró Garron. Esto no es un cuaderno. Es una sentencia de muerte para media docena de hombres poderosos. Por eso quiere recuperarla, dijo Rannick señalando a Seraya. Y por eso quiere callarla para siempre. El sheriff cerró el libro como si tuviera una víbora viva entre las manos. Esto cambia todo. Ya no es asunto de Grimsoul. Esto es jurisdicción de los mariscales territoriales. Miró a los hombres atados, cargados en una carreta. Con su testimonio y este libro, Varek Grimsoul podría haber llegado al final del camino. Pero Dren Marlowe, con la cara magullada pero la soberbia intacta, soltó una risa torcida. ¿De verdad cree que esto terminó, sheriff? Escupió al suelo. Capturó a los perros, pero el amo sigue suelto. Y viene hacia aquí, no trae papeles, no viene a hablar. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Grimsoul venía, no con unos cuantos pistoleros,
con un ejército personal. Los del pueblo eran valientes, sí, pero eran rancheros, tenderos, no soldados. No podrían resistir un ataque frontal. «Llévenlo adentro», ordenó Brody a Bram, señalando a Rannick. «El resto, monten guardia. Aguantaremos hasta que pueda enviar un jinete a Prescott por los mariscales». Pero Rannick tenía otra idea. «No», dijo, esforzándose por incorporarse con ayuda de Bram. «No aguantaremos, nos desgastará. Tenemos que acabar esto, esta noche». «¿Y cómo piensas lograr eso?», preguntó el sheriff, escéptico. «Él quiere el cuaderno. Y la quiere a ella», respondió Rannick, su mente girando aún con el dolor. «Cree que puede solucionarlo todo con balas. Pero hombres como Grimsol, su debilidad más grande es el orgullo, su creencia de que todo puede ser manipulado. Vamos a usar eso, en su contra». El plan era una locura. Pero a veces, la locura era lo único que quedaba. Enviarían a uno de los hombres de Marlowe como mensajero. El mensaje era claro. Varek Grimsol debía presentarse solo, al amanecer. Recibiría su cuaderno a cambio de una confesión firmada admitiendo sus crímenes contra Seraya, agresión, encarcelamiento ilegal, un documento legal de divorcio y una compensación sustancial que garantizara su libertad y su independencia. Además, debía prometer que él y sus hombres abandonarían el territorio para siempre. «Jamás aceptará eso», protestó Bram. «Quizá no», admitió Rannick, «pero la alternativa es que este cuaderno llegue a manos de los mariscales. Eso lo arruina, lo cuelgan. De este modo, creerá que tiene una oportunidad, verá una negociación, un libro a cambio de una mujer que nunca valoró. Vendrá, y vendrá con trampa, pero nosotros estaremos listos». Garron se quedó pensativo, acariciándose la barba. Era una apuesta. Pero las palabras de Marlowe lo habían inquietado. Una batalla entre el ejército privado de Grimsol y los civiles de Redemption Gulch sería un desastre. El plan de Rannick era atrevido, pero ofrecía una salida sin acabar en masacre. «Está bien, Hollowend», dijo finalmente Garron Pike. «Jugaremos tu mano. Pero si esto se tuerce, lo haremos a mi manera. Disparamos a todo lo que se mueva». Eligieron al más joven de los capturados, un chico nervioso que apenas parecía haber empezado a afeitarse. Brody le explicó los términos con voz firme como roca. «Vas con tu patrón. Le dices exactamente lo que dijimos. Si vemos más de un jinete acercarse al amanecer, el trato se rompe, y este cuaderno viaja directo a la capital. ¿Entendiste?». El muchacho asintió, blanco como cera, y lo enviaron. El sonido de los cascos se perdió en la oscuridad del desierto. Una tensa alianza cubría ahora el rancho Hollowend. Los hombres del pueblo, ahora nombrados como ayudantes del sheriff, se distribuyeron en posiciones de defensa. Brody, Bram, Rannick y Seraya se reunieron dentro de la casa. El cuaderno reposaba en la mesa, como una reliquia maldita. Toda la suerte de los presentes pendía de esas páginas, y del orgullo de un hombre poderoso y cruel. Rannick observó a Seraya mientras limpiaba y aceitaba la escopeta. Sus movimientos eran firmes, calculados. Ya no era la mujer temblorosa que había encontrado bajo la tormenta. Era una sobreviviente, y estaba lista para su última batalla. «¿Estás segura?», le preguntó en voz baja. Ella alzó la vista, encontrándose con sus ojos. El miedo se había esfumado. En su lugar, una calma decidida que él nunca antes había visto. «Tiene que enfrentarse a mí, Rannick», dijo. «No puede terminar con él siendo llevado por la ley a 100 millas de aquí. Tiene que acabar aquí, donde empecé a ser libre». Él asintió. Lo entendía. No era solo justicia, era redención. A medida que la primera luz gris asomaba por el este, esperaron. El desierto contenía la respiración, y entonces apareció. Un solo jinete sobre la cresta, Varek Grimsol, llegó como prometió,
desmontando de un imponente corcel negro con un aire de autoridad absoluta. Llevaba un traje negro impecable que contrastaba grotescamente con el polvo del rancho y los impactos de bala aún frescos. Observó el panorama, los hombres armados, Garron Pike en el porche, y esbozó una sonrisa desdeñosa. «Sheriff», saludó, su voz educada empapada de desprecio. «¡Qué recibimiento tan cálido! Espero que hayan tratado bien a mis empleados». «Están en la cárcel, Grim Soul», respondió Brody sin adornos. «Y usted también estará si esto termina mal». Varek apenas le dedicó una mirada. Su atención se fijó en Rannick, con el brazo en cabestrillo. El ranchero. «Está fuera de su liga, Hollowend». Finalmente, sus ojos se posaron en el umbral de la puerta, donde Seraya Thornevale aguardaba, escopeta en mano. Esperaba encontrar una muñeca rota, pero su postura erguida, firme, lo enfureció visiblemente. «Seraya, querida», entonó con su voz sedosa peligrosamente dulce. «Basta de tonterías, ven aquí». «No soy tu querida», replicó ella con voz clara y poderosa. «Y jamás volveré contigo». La sonrisa de Varek se tensó. «Muy bien. Vamos a negociar entonces. El cuaderno. Primero los documentos», dijo Rannick. Varek bufó. Arrojó al polvo un fajo de papeles. «Una confesión por haberte golpeado, un acta de divorcio y un cheque por $5,000. Tu honor de campesino queda intacto. Ahora el libro». Garron Pike se agachó y revisó los documentos con ojo crítico. Asintió a Rannick. Seraya avanzó y colocó el cuaderno negro sobre la barandilla del porche. «Se acabó, Varek», dijo. «Has perdido». «¿Ah, sí?» La voz de Grim Soul se volvió veneno. La máscara de cortesía cayó. Sus ojos ardían de odio. «¿Crees que ganaste? No eres más que un cabo suelto, Seraya. Y yo siempre ato los cabos». Entonces ocurrió. De un movimiento rápido, sacó su revólver con empuñadura de nácar. No apuntó a Rannick, ni a Brody, apuntó a ella. Nunca quiso negociar. Solo quería acercarse, lo suficiente. Pero Rannick estaba listo. Se lanzó con el hombro sano, embistiendo a Grim Soul justo cuando jalaba el gatillo. El disparo se perdió en el cielo. Ambos cayeron al suelo. Varek era más fuerte. Golpeó con la culata del arma sobre la herida de Rannick. El dolor fue insoportable. Rannick perdió fuerza. Grim Soul lo inmovilizó, apuntando a su pecho. «Te lo dije», escupió, la cara deformada por la rabia. «Esto te queda grande». Entonces se escuchó el rugido. Seraya no gritó, no corrió. Levantó la escopeta, la misma que su padre le enseñó a usar para espantar zorros, y disparó. El estruendo quebró el amanecer. Varek Grim Soul fue lanzado hacia atrás. Su traje se tiñó de rojo. Cayó sobre el polvo, con los ojos abiertos de sorpresa, y ya no vio nada más. El silencio se hizo espeso como plomo. Seraya, de pie, blanca como la cal, sostenía aún la escopeta humeante. Luego se le resbaló de las manos, cayendo por los escalones del porche. Una sola lágrima se abrió paso entre el polvo y la pólvora en su mejilla. Garron Pike se acercó al cuerpo. Miró a Seraya directamente. Él disparó primero. Fue defensa propia. «Fue en defensa propia», declaró Garron Pike, mirando uno a los hombres del pueblo. Todos asintieron en silencio, rostros serios. Así quedó sellada la historia oficial. Rannick, con ayuda de Bram Byremont, se puso de pie. Avanzó con pasos lentos hacia Seraya Thornevale, que permanecía inmóvil, mirando al hombre que por tanto tiempo la había atormentado, y que ahora no era más que un cuerpo sin poder en la tierra polvorienta. Él se detuvo frente a ella, sin decir nada. Solo estuvo ahí, firme, presente. Cuando ella alzó la vista, sus ojos encontraron los suyos. Los fantasmas seguían allí. Pero ahora pertenecían al pasado. «Se acabó», murmuró él. «Sí», susurró ella con la voz quebrándose por fin. «Se acabó».
Entonces dio un paso hacia él. Fue ella quien lo hizo. Por primera vez, fue ella quien buscó el contacto. Apoyó la cabeza sobre su pecho, su cuerpo temblando al soltar años de miedo acumulado. Rannick la abrazó con su brazo sano. La rodeó con cuidado, sin apurarla, sosteniéndola. Y justo en ese instante, el sol asomó tras las mesetas, bañando el rancho Hollowend con una luz cálida y limpia. Un nuevo día. Así fue como el enfrentamiento en el rancho Hollowend se convirtió en leyenda. Una historia sencilla, de cómo el coraje puede nacer del sufrimiento, de cómo a veces la verdadera justicia no llega con un distintivo de ley, sino desde el corazón de quienes han sido heridos, y de cómo, incluso en el oeste más duro, la compasión puede ser un refugio, donde hasta las cicatrices más profundas, por fin, encuentran descanso. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.